noches a todos, sean bienvenidos a DN Sideral. En este contenido atípico para lo que es esta cuenta, hoy quiero hablar de un tema que es bastante sensible y es sobre Venezuela, mi país. Hemos denominado este tema justamente crisis en Venezuela por todo lo que está sucediendo a nivel político en este momento, tras los resultados electorales, a esta hora que estamos transmitiendo en vivo. La oposición venezolana, con un 73.20% de las actas que consideran tener, dicen que tienen al menos unos 6 millones de votantes o de votos a su favor, por encima de 2 millones y un poco más de Nicolás Maduro. Pero bueno, hoy vamos a estar respondiendo algunas preguntas, ampliando un poco más el panorama, porque hay mucho interés sobre el tema. Y bueno, en este rol también que le toca a uno desde el periodismo, es bueno transmitir este tipo de informaciones para que el mundo lo conozca. Antes de comenzar, también me gustaría hacer una mención especial a Argentina, que he recibido durante estas horas muchísimo apoyo, muchos comentarios, gente que me ha escrito por DM apoyando a Venezuela. Y eso creo que resalta mucho lo que es el valor de la gente, el valor del argentino y su solidaridad con Venezuela, y es algo que agradecemos todos los venezolanos, no solamente los que estamos acá, sino los que estamos alrededor del mundo, porque como ellos, muy pocos han podido compartir ese sentir, ese pesar de todo lo que ocurre en este país tan golpeado como lo es el mío, que es Venezuela. Entonces nada, sin más preámbulos y con estas palabras voy a darle la bienvenida a mi amiga Maylot Mujica. Ella es periodista, egresada también, igual que yo, de la Universidad Católica Santa Rosa. Así que bueno, vamos a esperarla. Recuerden que abajo pueden colocar las preguntas, comentarios, y así nosotros los vamos ampliando con ustedes. Buenas, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, más no te veo. Yo tampoco te veo a ti. Pasa, cosas de Instagram, así que no te preocupes por eso. Bueno, ¿Cómo estás, Maylut? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te sientes? Te quiero ah, preguntar en primer lugar, ¿cómo te sientes? bueno, Víctor, la verdad es que he pasado por un espectro muy amplio de emociones desde ayer domingo a primera hora, sábado a la noche, porque una vez que yo decidí irme de Venezuela, cerré esa puerta, ¿viste? De, de querer estar informada, de querer estar involucrada con todo ese momento de crisis humanitaria que estaba atravesando el país en el 2018. Y se encendió una llama de esperanza y de ilusión en mí, como en muchísimos venezolanos que estamos fuera del país, que estamos dentro del país, y digo estamos dentro del país porque aunque estoy acá en Argentina, en San Clemente del Tuyú, yo mi corazón lo tengo allá ahora en este momento, en Chacaíto, en Catia, en Petare, en tantos lugares donde hoy se están expresando las personas de bien en contra del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, he pasado por la ilusión, la decepción, he pasado por la esperanza, por la desesperanza, pero ya a final de tarde me quedo con la tranquilidad de que es un proceso lento y estoy segura de que este puede ser el último proceso tan crudo que viva nuestro país a manos de este régimen. Y sabes que justamente yo venía escuchando a algunos analistas en estas horas. Algunos dicen justamente esto de que puede ser la última oportunidad para generar un cambio en el país. Otros tanto, que de pronto yo no concuerdo tanto con esta visión, ¿no? Pero dicen esto de que no, bueno, no hay que verlo desde el punto de vista fatalista, de que es la última oportunidad. Y ahí yo entro en un terreno bastante complicado, porque sí siento que puede ser el último vestigio de democracia que hay en Venezuela. Más allá, y aclaro esto acá, y tú seguramente me complementarás allí, más allá de que a partir del 2019, perdón, no hay un Estado constitucional de derecho en Venezuela. Eso hay que dejarlo claro.
Entonces, todo lo que ha pasado del 2019 para acá está en el marco de un gobierno de facto, básicamente. Y resalto mucho este que básicamente el tema de que se dio una elección en Venezuela en este momento, o ayer, es casi que un milagro, pero un milagro que al gobierno no le ha servido. Sí, bueno, pero yo acá como que entro en la renovación de la esperanza. Yo me acuerdo de estar en el 2017 cubriendo las protestas, en otras oportunidades protestando, en otras llorando por los muertos, por los heridos, y decíamos también que era el momento del cambio. Y a mí algo que me dejó claro hoy la realidad de nuestros amigos, hermanos, compañeros venezolanos que están en el país hoy tirando piedras, luchando contra las ballenas de agua, contra las lacrimógenas, contra el aparato represor del Estado, y es que así como en los medios de comunicación, las generaciones se renuevan. Y hoy no estamos ni tú ni yo allá, pero la generación de relevo está ahí, en pie de lucha. Y quizás con mayor énfasis porque nosotros pudimos eh, quizás encontrar la transformación de un país lindísimo a uno muy oscuro. Y ellos solamente están viendo la oscuridad. Más allá de lo que cada quien crea para su propia vida, ¿no? Las oportunidades y las posibilidades. Pero yo siento que siempre va a haber momentos en los que todos tengamos este punto de inflexión y nos generen esta esperanza. Yo ahora en este momento me siento mucho más esperanzada que esta madrugada a las 3 de la mañana. Y eso se lo agradezco a la cantidad de información que he visto en las redes sociales, a mis amigos que me han escrito, a las personas que he contactado para que me digan un poco más de lo que está viviendo Venezuela en este momento. No, y lo importante que ha sido también el tema de la difusión a través de redes sociales. Justo acá estoy hablando contigo y estoy en paralelo con la computadora al lado y viendo Twitter o lo que es ahora X y todo lo que está pasando allí es de locos, básicamente, pero también de cierto modo es ver que la gente no está dispuesta a doblegarse, en este caso, ante un fraude. Y hay que decirlo así Sí. abiertamente, fue un fraude. Sí, yo de hecho traía como un punteo, Vic, no sé si te gustaría seguirme, de cómo Buenísimo. explicar el conflicto en Venezuela, ¿viste? Porque quién es María Corina Machado, quién es Edmundo González Urrutia, quiénes son estas personas que hoy están representando a la gente que necesita ver a un país progresar, salir de esos roles depresivos y horribles que dejó el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la desidia, eh, el abandono. Entonces, nada, a mí me gustaría como hacer como una especie de hilo conductor de todo lo que ha sido estos momentos hitos en el país. Buenísimo, sí. Me gusta. Por ejemplo, nosotros, por lo menos yo tengo memoria del 2001-2002 para acá, en el que fue el primer estallido que recuerdo cuando ocurrió el ataque en Puente Llaguno a los manifestantes que querían llegar a Miraflores para sacar a Hugo Chávez, ¿te acuerdas? Sí, en el 2002, En el yo le digo el autogolpe a esto. 2002, el autogolpe. Perfecto. En el 2002, cuando pasaron 3 días, muchas protestas, el objetivo era que ese mar de gente fuera hasta Miraflores para poder exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, del presidente Hugo Chávez. Y un grupo de militares saca a Chávez en un helicóptero, Chávez vuelve a los 3 días y vuelve cortando rabo y oreja, asesinando gente, vuelve sacando a la gente de sus lugares públicos en los que estaba trabajando, vuelve privatizando, en este caso, gubernamentando empresas, vuelve echando a gente que estaba trabajando ahí en el país, con industrias petroleras, con otras organizaciones comerciales, y a partir de ahí empieza como una decadencia democrática en Venezuela. No sé si lo recuerdas. Sí, ahí la tengo un poco más fresca. Yo igual creo que te llevo un par de añitos, me parece. Y sí, y me acuerdo que en el 2002 lo que detona
el conflicto social es el cierre, bueno, no el cierre, el despido de todos los ejecutivos importantes de PDVSA y a la vez eso produjo que Chávez, que era el que estaba en ese momento en el gobierno, sustituyera a esos ejecutivos por personas que no estaban calificadas para el tema del petróleo. Y eso la gente salió, protestó, más que todo el extracto media clase alta o, o clase media, estuvo en la calle y se lanzaron justamente en protestas masivas, que una de ellas derivó a Miraflores. Y ahí fue donde empezó todo este Sí. tema de que hubo muertos, si mal no recuerdo, creo que hubo 11 personas que fallecieron ese día producto de los colectivos de los círculos bolivarianos y está todo documentado igual. O sea, eso no es como que lo estamos inventando acá, eso usted ingresa en YouTube y Sí. busca los expedientes, hay videos, eso está. Sí, de hecho aquí Lacey nos está contando y recordando que Chávez también volvió sabiendo que los medios de comunicación eran un poder y había que aniquilarlos. Y a partir de ahí empieza a haber toda una persecución en contra de los medios de comunicación para poder controlar lo que dice ley, la agenda. Y entonces ahí la agenda en medios de comunicación era, bueno, ¿qué se dice a favor del gobierno, en ese caso de Chávez? Y que se dice en contra, y el que iba en contra, bueno, le caían 1.200.000 sanciones, se les recortaba digamos, los recursos para poder hacer periodismo. En el caso de la prensa se les quitó el papel de la prensa, hubo tabloides, hubo otros medios que tuvieron que reducir sus páginas de periódico que tenían más de 70 años publicados y, y nada, a partir de ahí también empieza una mutación a lo que es la comunicación digital. Sí, tal cual. Inclusive después de eso, cuando se da el golpe, el autogolpe, Chávez a los 3 días vuelve y cuando vuelves, como dices tú, el tipo empezó a cortar cabezas por todos lados y empezó a ajustar, empezó a regular, empezó a cercenar y eso produjo obviamente que tuviera mucho más control a nivel social y desde luego en el mundo militar. Dato importante además, que esto no quiero dejarlo pasar por alto, que en el mundo militar en esa época, cuando Chávez llega al poder, Chávez era un mando medio, no era un mando alto. O sea, es decir, cuando él llega al poder, habían detrás de él personas que tenían un rango mucho mayor a nivel militar. Entonces, lo que pasó cuando el 2002 es que esos militares que dieron el golpe, por así decirlo, eran militares que estaban en la línea de rango mucho más encima que él. Y eso le sirvió a Chávez justamente para poder posicionar a la gente que él quería dentro de la cúpula militar. Por Totalmente. eso, Y a partir sí, de, por eso mismo, sí, 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 y a partir de ahí empieza también la persecución a militares y policías que estaban en funcionamiento, digamos, en su labor durante esos días y que, bueno, no le prestaron apoyo a Chávez como él quería o esperaba y los termina encarcelando como primeros presos políticos. tal cual. Eso derivó después en el 2003 que hubo el famoso paro petrolero, que él acusó de que le pararon la industria petrolera y lo usó también como para poder tomar control totalmente de la industria y del tema económico y empezar a hacer su arca personal y desde allí empezar a construir el modelo gubernamental que produjo este desastre que estamos viendo actualmente en Venezuela. Sí, totalmente. Después de eso, bueno, ocurrieron muchísimas más cosas, pero el otro hito que recuerdo es en 2007 cuando intentan modificar 69 artículos de la Constitución en ese momento a través de un plebiscito. ¿Lo recuerdas? Sí, que fue justamente cuando eso sucede, yo estaba entrando en la universidad y una de las primeras cosas que yo hice, aparte de empezar a ver las primeras materias de la universidad, fue ir a protestar en contra de esta reforma. Sí, totalmente. Bueno, tengo un amigo personal que se llama Eduardo Ramírez, que él cuenta mucho sobre cómo dentro de los movimientos estudiantiles lograron hacer toda una movilización en el país para poder explicar a la gente de a pie, a la gente que estaba en un autobús, a la gente que estaba en el metro de Caracas, a la gente que estaba haciendo la cola para ir a comprar un café o un periódico, explicarle por qué no debía aprobar esta modificación de los artículos de la Constitución.
¿Por qué? Porque violaban derechos constitucionales, porque Chávez quería quedarse en el país para siempre, porque modificaba contextos económicos en los que le permitía a Chávez tener mucha más chance para robar, para tener las arcas del país en su poder. Y él cuenta que parte de toda esa campaña política, de toda esa campaña que hicieron los movimientos estudiantiles, funcionó y por eso no se accedió en ese referéndum revocatorio a que ese hombre pudiese modificar esos artículos. Después lo que termina pasando es que él igual lo hace a través de modificaciones extraordinarias, y, pero en ese momento el pueblo había hablado y dicho, no, pana, ya está, córtala, no necesitamos más modificaciones. Ahí es donde yo siento que empezó a verse mucho más marcado la conducta no sé si de Chávez, o sea, Chávez es la cabeza, sí, pero él no actuaba solo, tiene detrás, o tenía detrás un conjunto de personas que muchos de ellos siguen allí en el poder, que se empezó a ver como esa conducta colectiva en esa cúpula gubernamental de derivar cosas que el pueblo ya había decidido, imponerlas a la fuerza. Entonces ya ahí empezabas a ver como este tema del carácter autoritario del régimen, fueron como los primeros pasos, más allá que en el 2002 ya estaba como un poco aceitado eso, pero yo creo que en el 2006, 2007, 2008 fue mucho más marcado. Muchos preguntan Sí, incluso, y cuando tú le cuentas esto de pronto a una persona, a un extranjero o a alguien que no es de Venezuela, no, bueno, pero ¿cómo es eso posible si ustedes tenían mucho petróleo? Justamente ese era el problema, que el petróleo le funcionó a Chávez como para, de cierto modo, poder hacer esto también. sí, yo recuerdo un memoria y cuenta que él estaba presupuestando los gastos que iba a tener el país para el periodo presidencial siguiente, en el que el barril de petróleo estaba un ejemplo, por, no sé, que costaba $60, pero él estaba presupuestando por inflación y todo lo que sea $120 el barril, por ejemplo. Y una de las preguntas que se hacía a la opinión popular en ese momento era, bueno, si no hubo inflación y el petróleo se sigue vendiendo a $60, ¿dónde está la plata que sobra de ese presupuesto? ¿Dónde está la plata que se supone iba a exceder de todo lo que se estaba negociando? Y bueno, hoy día las hijas del señor Hugo Chávez viven como reinas, ella y por lo menos 7 generaciones más. Ahí puede que esté la plata. Obvio, incluso allí también empezó el famoso tema este de las expropiaciones, que me acuerdo de un video loquísimo de Chávez en la Plaza Bolívar de Caracas, agarrando y viendo edificio que veía, edificio que decía expropiese. Y entonces desde allí era como que, mira, pero ¿cuál es el basamento legal de eso? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Eso lo aprobó quién? O sea, él era como, Sí, desde su postura ya autoritaria, el típico dictador, o autócrata en este caso. sí, de hecho estoy en este momento googleando porque hay una persona que murió en huelga de hambre por las expropiaciones, que su nombre es Franklin José Brito. Él le expropiaron sus tierras y él se negó a negociar con el gobierno y murió fuera del Ministerio Público esperando una respuesta después de muchos meses de huelga de hambre. Y aquí entro como en esta espiral dark de información en la que me lleva a hacer el conteo de muertos que ha tenido el régimen en sus manos, porque no es solamente la gente que, los cuerpos policiales, la fuerza pública, la gente que está mandada por el gobierno para defender a los venezolanos, termina asesinando a otros venezolanos en un contexto político, sino también esa gente que terminó muriendo abandonada por el sistema democrático del país que en ese momento comandaba Hugo Chávez. Entonces, no es solamente los muertos de manifestación, que los lamentamos y los recordamos y está prohibido olvidar sus nombres, sino también gente como esta que terminó muriendo por huelga de hambre, que terminó muriendo en un quirófano porque se fue la luz, que terminó perdiendo su vida porque no llegó la medicina a tiempo, porque los robaron de camino al trabajo, porque iban a la universidad y de repente, bueno,
el robo que le hicieron se complicó y terminó en una catástrofe. Entonces, eh, las manos manchadas de sangre la tienen todos los que hoy apoyan al régimen y va mucho más allá de la gente que muere en las protestas, desde mi percepción. Y que además de eso, te sumo el tema de que son delitos de lesa humanidad y eso está en manos obviamente de quien gobierna. Desde allí, y como bien dices, desde el 2008, 2009 ya que vamos avanzando ya en el tiempo, empieza esa espiral dark durísimo donde empiezan a darse una serie de sucesos que siento yo que han sido imparables desde el 2009 hasta hoy, 2024. Sí. Sí, después, bueno, pasamos a lo que fue la elección presidencial de Hugo Chávez contra Capriles, Sí, Enrique Capriles, 2012. 2012, octubre, que yo creo que ahí fue mi primer duelo. Yo no sé cómo lo viviste tú, pero ahí fue mi primer gran duelo de país. Ahí sentí que me arrebataron todas las ilusiones. Mira, yo ahí digo que lo de Capriles, independientemente de la tendencia política que uno pueda tener, lo de Capriles fue un fenómeno a nivel electoral porque hasta ese entonces nadie se le había opuesto de forma tan firme en tema de penetración popular electoral como Enrique Capriles. Y era un tipo que dentro de su forma de ser, sí, representaba un fenómeno social. Ahora, cuando empezó toda esta movida de la elección, yo juraba que Capriles iba a ganar la elección. Yo juraba que Chávez no iba a seguir al mando. Y de hecho, yo siempre cuento esta anécdota, a lo mejor tú te acuerdas de esto, cuando Chávez, a eso de las 8 de la noche de ese 2012, no me acuerdo, octubre creo que fue, no sé. Nada, cuando pasa esto, Chávez sale hablando con Diosdado Cabello a las 8 de la noche en un meeting que estaba haciendo Diosdado Cabello, tipo, mira, no, hay que mantener la calma, salgan a votar los que puedan votar, y en eso, que el tipo está en vivo, llama Chávez a Diosdado y le dice como que, mira, quédate tranquilo, que ya todo está bien. En paralelo, en las redes sociales se estaba dando el fenómeno de que habían desmontado la tarima en el Palacio de Miraflores, la habían vuelto a colocar, la gente la volvieron a llevar, después llevaron unas tanquetas, después volvieron a llevar a la gente. Hubo como esa movida de ida y vuelta, ¿no? Y en ese ida y vuelta fue que Chávez llama a Diosdado y le dice, quédate tranquilo. 2 horas después sale el CNE, Consejo Nacional Electoral, diciendo, bueno, el ganador es Chávez. Yo Sí, después de eso dije, no puede ser que esto esté pasando. Y divisa entré definitivamente, Venezuela. como dices tú, exacto, entré como en ese duelo electoral que hasta el día de ayer lo vivimos y fue complicadísimo. Porque, Lo que sucede, porque sí, además, sí, porque además quiero acotar, como para dejar marcado, que las elecciones en Venezuela, hasta el momento en el que era Capriles Chávez, tenían una profunda desventaja. Eh, Enrique Capriles hizo una campaña electoral para ser presidente con la mínima participación en los medios públicos y privados de comunicación, impresos y televisivos, de radio, digitales. Y Chávez, por el contrario, tenía horas de difusión de su campaña de publicación. Lo mismo los recursos económicos. Eh, Todo estaba pero tan sesgado que, no sé, de un 100% de posibilidades de difusión de ambas campañas para estar a la par, Capriles terminaba siempre teniendo lo más bajo y Chávez lo más alto. Y sí. a pesar de eso, el resultado que hubo al final de esa elección fue muy cerquita, muy parejo. Entonces yo creo que el trabajo que se hizo desde la contienda de Capriles fue abismal, fue muy grande, pero bueno, la democracia privó en ese momento. Luego de eso tenemos el tema al mes, me parece, Chávez anuncia que tenía metástasis y que tenía que dejar encargado a Nicolás Maduro. Se hace todo este tema de la prolongación inconstitucional además, porque Maduro se postula a la presidencia después de la muerte de Chávez siendo todavía vicepresidente, cosa que en la constitución venezolana no está permitido. Tú tienes que renunciar a tu cargo político para poder ser figura electoral. Sí,
Sí, a partir de ahí también empieza como todo esto de la mística de Chávez, qué le pasaba, qué tenía, no había nada. Yo no sé si tú te acuerdas que justamente bueno, ahí nos vamos a echar un poquito más para atrás, pero cuando a Chávez le dan el diagnóstico de que tenía una lesión en la rodilla, justo Ujú. fue cuando extraditan a Tarek Tarek William Saab, no, Tarek Saab para Venezuela, y era la persona que tenía como un montón de contactos sobre terrorismo, sobre narcotráfico, y que estaba siendo perseguido por la Interpol, por todos estos cuerpos de seguridad. Entonces, yo siempre fui muy escéptica con su enfermedad porque siempre anunciaban algo de su enfermedad justo en un momento puntual en el que convenía girar la mirada para otro lado. Aquí Ley dice, los medios otra vez, a los pasantes de los medios públicos o privados públicos en este caso, les hacían cambiar el nombre de Capriles por candidato antichavista cuando fue la elección presidencial contra Maduro. Sí, es verdad, me acuerdo de eso. Y entonces, Sí. Después, claro, bueno, después de eso, sigue, sigue. después de eso empieza todo este tema de la elección presidencial nuevamente, con Maduro a la cabeza del chavismo, Capriles otra vez tratando de derrotar en este caso al gobierno, cosa que no sé qué piensas tú, qué opinas tú, la información que yo tengo es que Capriles gana la elección, pero no la cobró, no dejaron que él la cobrara. Que ahí empezamos ya con Eh, un tema que se traslada hasta el día de hoy. Sí, eso es un mito, yo como no tengo como la fuente fidedigna de esa información, se lo adjudico a la necesidad del venezolano de querer seguir teniendo esperanzas, ¿viste? A mí me parece que sí, que Capriles ganó esas elecciones, que fue amenazado y que él prefirió evitar un derrame de sangre en el Ujú. 2013, pero ese derrame de sangre llegó en el 2014, cuando todos los estudiantes fuimos a reclamar garantías constitucionales y terminó un montón de muertos el Día de la Juventud en febrero, justo cuando cae Esa es la otra Basil, generación de cuando Basil da cae Costa, claro. Redman, sí. Entonces, eh, como diría un amigo muy querido, los muertos que Capriles se ahorró en el 2013 los pagamos el doble en el 2014. Es correcto, pienso igual. Después de eso, bueno, tenemos como una seguidilla de cosas a nivel electoral. En el 2016 la oposición gana la mayoría de la Asamblea Nacional y 2015, como que hubo un 2016, totalmente. 2015-2016 y hubo una esperanza porque ahí la gente decía, bueno, mira, no se pudo el poder político ejecutivo, pero se va a poder a través de la Asamblea Nacional hacer las reformas necesarias para sacar al chavismo del poder, cosa que no fue así Sí, tampoco. no, no fue así porque lo pusieron re complicado, porque agarraron y pusieron a dedo en el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, el poder, digamos, democrático en Venezuela está poder ejecutivo, que es el presidente, poder legislativo, poder judicial, el poder en este caso de la Contraloría, y aunque el Parlamento es el que propone las modificaciones y es el que las aprueba, estaba o pusieron por encima al Poder Judicial. Entonces, todo lo que el Parlamento desde la Asamblea Nacional proponía se aniquilaba desde una orden del Tribunal Supremo. Entonces lo retrasaban entre las discusiones, entre que se aprobaba, entre que llegaba y lo sancionaban. Hubo un retraso terrible en todas las propuestas que la oposición pudo haber tenido y hecho en ese momento. Y llega la peor etapa de la crisis en Venezuela, que es la hambruna, la escasez de alimentos, la inseguridad, la gente comiendo de la basura, los niños, 2017. 2016-2017. Por acá leo un comentario de Lacey igual que dice, nosotros formándonos como periodistas y en ese preciso momento del 2012 al 2014, que alguien se atreva a decir algo sobre la historia no vivió. Sí, de hecho Totalmente. sí, yo creo que en ese momento la represión a nivel de medios de comunicación era muy fuerte, era muy heavy. Era como que tenías que decir las palabras que el gobierno quería que dijeras a nivel de titulares o de información, tanto en televisión, radio, prensa, para que no fuera sancionado o que incluso te cerraran el medio o que incluso, peor aún, al periodista que escriba una nota de ese tipo iba detenido. Sí.
Sí, de hecho tenemos amigos quizás en común incluso que ahora están refugiados en otro país, que ahora tienen una protección por otros gobiernos porque tuvieron que salir del país perseguidos y acosados por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro, por Jorge Rodríguez, que es uno de los personajes más detestables que tiene el PSUV y toda esa corriente izquierdosa. Eh, Nada, es como un montón de situaciones que terminaron marcando también el corazón del venezolano. O sea, yo recuerdo ir al trabajo en la mañana y encontrar gente haciendo fila para buscar comida dentro de las Ujú. bolsas de comida que estaban en la basura. Tal cual. Recuerdo que vecinos llegaran a la casa tocando la puerta porque tenían días o semanas sin comer y llegaran llorando para pedir algo de comida. Y recuerdo buscar dentro de la poca comida que nosotros teníamos en casa para poder darle algo. Eh, ¿Se acuerdan de las arepas de yuca que terminaron matando gente? Claro. Los tuiteros En detenidos, recuerda ley, Argentina la yuca se la mandioca, ¿no? la mandioca. Claro, eran Entonces, arepas, no de harina, sino de mandioca. totalmente. Y bueno, eso también forma parte de la estrategia represora del régimen que perdieron una elección y asfixiaron al pueblo desde otro lugar que fue la seguridad, porque había mucha inseguridad, mucha hambre, cero medicinas eh, en farmacias o las que había que racionarlas porque había dos o tres y bueno, eran filas y filas y filas. Por acá nos comenta Ailén que dice, yo me fui en el 2017 porque viniendo del trabajo me agarró un guardia y me salvé por saber artes marciales. O sea, imagínate el punto que muchos llegaron, ella porque sabía artes marciales y bueno, afortunadamente pudo tener ese tipo de defensa, pero gente que de pronto estaba muy expuesta al tema de la inseguridad también. Yo me acuerdo que, y todavía, yo tengo 6 años en Argentina y yo todavía tengo como el psicoterror de tener el teléfono guardado en la calle, o mira, no saques el teléfono acá, o mira, cuidado, te queda como la paranoia y eso es un trauma de producto de esta situación. Sí. Y bueno, toda esa situación de crisis aguda se terminó volcando a las calles en las protestas del 2017, que fueron también conocidas como las guarimbas, que fueron más de 3 meses, creo, en protestas continuas todos los días, en que la gente muy valiente, permanecía en las calles, se organizaron, llevaron comidas, llevaron ropa, llevaron insumos para poder sostener las protestas durante tanto tiempo. Y creo que ahí es donde también entra un poco de esto de la generación que emigramos ya en el 2018, 2019. O sea, todo lo dimos en esas protestas y se lograron cosas a nivel internacional con la comunidad internacional. Se logró visibilizar al régimen como violador de derechos humanos, pero estábamos dejando ahí la vida y la juventud y por eso Sí. también quizás en mi caso decidimos irnos. Mira, hay que aclarar aquí también, sobre todo para los que no vivieron esto en Venezuela o que nos preguntan de otros países, mira, pero ¿por qué ustedes no luchan? ¿Por qué ustedes no protestan si este régimen los tiene así? Mira, se ha hecho, ya se ha protestado, la gente ha salido, la gente ha dado su vida por el país y se ha cobrado vidas también. Entonces, por más que tú digas, no, bueno, vamos a tumbar el régimen a punta de pueblo, perfecto, pero el tema es que lo que está en el poder no es un gobierno convencional. Y eso hay que entenderlo también desde la parte estratégica y capaz militar que uno no tiene porque uno es un civil a fin de cuentas. Pero los que están en el poder son personas que vienen del narcotráfico, que conocen el mundo militar, porque por algo Chávez dejó a Maduro y no dejó a otra persona. De hecho, vamos a hacer conteo de los que están en la élite chavista, dime uno que no sea militar. Sí, que Todos de son. hecho hoy lo conversaba con una amiga argentina, periodista, eh, y le explicaba que lo único que hace que a Nicolás Maduro no se le reconozca oficialmente a nivel internacional como un dictador
es porque él no es militar. Pero todo su proceder genocida es digno de un militar, de un dictador que llegó al poder a través de un golpe de Estado, que llegó al poder con trampas, que llegó al poder para violar la Constitución, que no tiene garantías constitucionales de ningún tipo para nadie, eh, que es un violador de derechos humanos. O sea, con Nicolás Maduro se potenció, se potenció la tortura en contra del que piensa distinto políticamente en Venezuela. Eh, Existe la tumba, el que no la conozca, googlee, que ahí torturaron a más de personas de las que podemos registrar, y le dice, esa es la diferencia con Ucrania. En el contexto de la caída de Ucrania, no se recuerda si en ese país el gobierno era militar. Y nosotros, aunque tenemos como a toda la élite chavista alrededor con una botita militar, el que sale, digamos, a dirigir es un civil. Son las nuevas dictaduras. Sí, justamente con esta pregunta o esta aclaratoria que hace Lacey de Ucrania, rápidamente. El contexto de Ucrania, que fue en el 2012, me parece, viene también a colación por la primavera árabe, que fue en Siria, y se fue primero en Siria, Egipto, y después Sí, migró, digámosle así, hasta Ucrania. Y en Ucrania, el presidente que estaba en ese entonces era como una especie de ficha del gobierno ruso, que es muy parecido a lo que sucede también en Venezuela con Cuba y Venezuela, tal cual. gracias por Entonces, traerlo a colación. Entonces, claro, cuando vemos ese contexto también, y capaz aquí me meto un poco con la parte ideológica, ¿no? Pero son fichas también de los rusos, obviamente, y se mueven de la misma Sí, manera. Entonces, a mí no me queda la menor duda que esta gente está súper mega asesorada por las movidas de este tipo, Siria, Ucrania, eso ya ha pasado. Y esta movida del 2017 en Venezuela fue también producto de maquinarlo desde la estrategia de lo que sucedió en Ucrania. ¿Cuál fue la diferencia entre Ucrania y Venezuela? ¿Que es que la gente protestó menos? No, es que el poder militar interno del gobierno, del régimen, era mucho más severo y además ellos estaban dispuestos a morir. ¿Y por qué están dispuestos a morir? Y aquí lo digo con base, porque ellos saben que si Maduro, Diosdado, todo ese grupo de chavistas, básicamente, que están en el poder, salen de allí, salen presos o salen muertos. En Ucrania sí. no, en Ucrania el tipo agarró un helicóptero y se fue. Y no tienen para dónde ir, y ahí es donde vamos a llegar con la importancia que tiene la comunidad internacional, Ujú. y que aunque ha sido manoseada esa figura a lo largo de la historia de estos últimos 25 años, para Venezuela la comunidad internacional hoy es tan sólida. Solamente contemos los únicos países que han apoyado a Nicolás Maduro tras el autoproclamado eh, resultado electoral del día de ayer, y son Nicaragua, China, Rusia y Cuba. Y son países con los que hay un tipo de acuerdo, ya sea físico, real, blanqueado, o uno de esos acuerdos implícitos en los que sabemos que, por ejemplo, hay contrabando de litio para promover el terrorismo en otros continentes. Entonces, eh, si esta gente entregase el poder tranquilamente, tendrían que asumir que no tienen salida, que no van a poder ir a ningún lado, porque la comunidad internacional, los países democráticos, lo rechazan, lo sancionan, los persiguen. Sí, y ahí también es como verlo desde la presión externa y jugar un poco a esto de lo que puede pasar, ¿no? Ya pasó, hay un antecedente de las presiones que se generaron a nivel diplomático, el tema bueno, mira, cortar ciertos convenios, que ojo, no es lo mismo a sanciones, eso también es bueno aclararlo, porque por lo menos acá en Argentina pasa mucho esto, no, bueno, es que a ustedes les está pasando eso porque los tienen sancionados, no es así, no es así. Si fueran sanciones como las que se plantean desde el chavismo, no pudieran meter de pronto un containers de Ferraris, no pudieran instaurar marcas italianas en el país, entre muchas otras cosas. No hay bloqueo. En Venezuela no hay bloqueo de ningún tipo.
Totalmente, totalmente. Y, y bueno, para ir cerrando con todo este hilo dark en el tiempo, a mí me gustaría bueno, hagamos como una recapitulación de los últimos minutos. En Venezuela sí hay una manifestación popular en este momento. En Venezuela sí hay gente en la calle que está saliendo valientemente con su cuchara o tenedor o paleta de madera a tocar una cacerola, que en este caso sería una olla, para exigir al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro que se vaya por las buenas, que nos deje en paz, que nos deje reconstruir el país. Y también hay represión. Hay represión, hay personas con armas que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, que salen a matar a otras personas que no apoyamos esto. Y es importante que lo denunciemos y que lo hagamos público y que lo visibilicemos y aprovechemos este espacio para las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar, porque es así. Ha sido así los últimos 25 años. No es que no se ha luchado, es que simplemente no hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo que se necesita para derrocarlos. Esperemos que esta vez sea diferente. Yo tengo la convicción y elijo creer de que esta vez va a ser diferente y allí también jugar un poco a la manifestación, ¿no? De eso que tanto hablamos aquí también en ADN Sideral muchas veces, del poder de la manifestación, de visualizar una Venezuela libre, de visualizar un país próspero, como lo fue en su momento. Y estoy acá viendo imágenes, o sea, yo estoy hablando contigo, estoy viendo imágenes en paralelo acá de cómo derriban una quinta estatua de Chávez, en La Guaira en este caso, y eso habla mucho de que la gente ya está cansada de estos 25 años, ya está cansada del mismo sistema. La gente lo que quiere es avanzar, la gente lo que quiere es progresar, la gente lo que quiere es tranquilidad, es poder ver a sus familias, es poder volver a tener esa prosperidad. Sí, en el marco de eso también está la persecución. De hecho, Nicolás Maduro hace unas horas había enviado camionetas o autos que fueran a la Embajada de Argentina allá en Caracas, donde están en este momento asiladas 6 personas que forman parte de todo lo que es la campaña política de María Corina Machado. De hecho, María Corina en su declaración de hace unas horas a las 6 de la tarde comentaba que esperaba que no se fuera a violar el Tratado de Caracas, que es una especie de acuerdo de asilo en la que se firmó para que se pudiese brindar seguridad a la persona que estuviese perseguida políticamente por el régimen en turno. En este caso le corresponde a Chávez y Maduro eh, ocupar esa figura detestable de dictador y de régimen, pero que también es un recurso que tienen democráticamente los países para poder proteger a la gente. Sí, Eh, yo mira, me tal gustaría cual. preguntarte algo, Sí, Víctor. No sé si tienes algo más obvio. para aportar. No, no, dime, dime. Me gustaría preguntarte qué cosas dejaste de hacer cuando migraste. ¿Qué cosas dejaste de hacer para Uf. evitar el guayabo país? Mira, en primer lugar, dejé de lado el tema político, porque yo venía justamente a trabajar durante años con periodismo en la fuente de política, desde el 2013 duro hasta el 2018 que me vine. En el diario de Caracas hacíamos cobertura política, incluso en las protestas del 2017 estuve muy al frente y cuando ya emigro a Argentina, ya ahí empiezo como a hacer una desconexión, casi que obligado, ¿no? Porque siempre como que está esto de que la familia te va diciendo, o mira, pasó esto, y uno se va como haciendo ese detox por decisión, obviamente, y me desconecté hasta el punto de la política, que yo te digo, lo último que yo supe fue que lo de Guaidó, que se autoproclamó presidente, y toda la cosa, y de ahí para acá me desconecté. Hasta hace 3 días atrás que empecé a ver videos de María Corina y yo digo, bueno, yo vi estos videos. Y entonces le di como más profundidad, vamos a ver, porque las elecciones son mañana. Y el sentir que a mí me llegó cuando vi esos videos, la conexión de la gente, no capaz con la figura de María Corina, porque María Corina es la representante, es la cara visible de esto, pero es la conexión de la gente que está desesperada de salir de este régimen. Eso a mí me conmovió de una forma que no te lo puedo explicar, que yo se lo decía a varios amigos míos también.
yo hasta llegué a llorar por esto y siento hoy día impotencia y tengo una mezcla de emociones, como un nudo en el corazón de todo lo que viene pasando. Y cuando ya es el día de la elección o el día previo, yo no dormí. De hecho, anoche tampoco dormí y aquí donde tú me ves, he dormido muy poco, porque he estado como muy metido en ese mood que no me pasaba desde el 2017. ¿Cómo lo has vivido tú? Totalmente. Sí, totalmente. Yo, yo soy una persona antes y después de la migración. Creo que a todos nos termina pasando, a todos los que terminamos eligiendo el autoexilio o que terminamos yéndonos por persecución, eh, nos termina pasando que empezamos a desmembrarnos, que empezamos a rompernos en pedazos. Y pasado el tiempo, después de la migración, empiezas a agarrar esos pedazos como puedes y los vas poniendo como puedes en lugares que quizás no encastren y, y vas tratando de armar a esa nueva persona. Así lo viví yo estos últimos 6 años que tengo acá en Argentina, eh, pero los últimos, no sé, 72 horas, las últimas 72 horas he abierto esa puerta que cerré con llave, que le puse cemento, ladrillo, que metí todos los cajones así para que nadie abriera y yo vine y metí la llave, la abrí y entró todo. Entró la nostalgia, entró la impotencia, entró la frustración, entró el enojo, entró el odio, entró el amor que me había evitado sentir por tanto que me viera triste, mi familia no me viera mal, tener que ver a mi familia mal, más delgados, con manchas, con necesidades. Entonces, yo estas últimas 72 horas las he vivido con mucha profundidad, debo reconocerte, Vic, porque fueron emociones que me había prohibido sentir durante 6 años. Sí, sí, lo siento igual. Por acá incluso voy a hacer una lectura de un mensaje que me mandó una amiga argentina y dice así, lo voy a leer así tal cual, porque creo que además es muy sentido, ¿no? Cito, deseo con todo mi corazón un logro para tu nación, para el pueblo, para que sean escuchados y concebida la real votación de quien ha sido elegido presidente. Tengo una amiga hace más de 10 años, venezolana, viviendo acá en Argentina con toda su familia y toda su familia además está dividida por todo el continente. Lo leo, te leo y los leo a todos los venezolanos y dimensiono un poco lo que sienten y no puedo expresar el profundo agradecimiento de verdad por estas palabras porque gente como ella y gente en este país nos ha hecho sentir, que lo coloqué en un post reciente, nos han hecho sentir como uno más acá. Y yo agradezco mucho la solidaridad del pueblo argentino con Venezuela, en ese sentido. Totalmente. Sí, yo también he recibido muchas palabras de aliento, muchos mensajitos de acompañamiento, que son importantes porque ahora que uno está así como tan vulnerable, tan sensible, es lindo saber que no pasa por debajo de la mesa toda esta situación que tanto nos aflige y que agradecemos también la empatía, el respeto, el cariño, la generosidad de abrirnos las puertas, la oportunidad de poder formar parte de una cultura tan bonita. Tal cual. Mailut, te consulto para ir cerrando, ¿qué sientes tú que es el siguiente paso? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué crees tú que viene en las próximas horas? No quiero hacer futurología, obviamente, pero ¿tienes alguna perspectiva de lo que pueda pasar a continuación? Bueno, es difícil, yo tampoco quiero meter la pata porque obviamente no soy como una experta en el área, pero por la experiencia y por los momentos históricos que hemos tenido, de los que ya hemos hablado, siento que ahora viene mucha presión en calle, lo que creo que correspondería, y es la primera vez que un líder, que en este caso sería
María Corina, pero es Edmundo González Urrutia, quien en este caso es la imagen. Eh, es la primera vez que ellos no mandan a dormir. Es la primera vez Mm. que dicen, no, hay que ir a la embajada, hay que defender a esta gente que está allá, hay que mantenernos firmes, hay que defender, esto es hasta el final. Y creo que esta es la diferencia. Esta es la diferencia de los líderes de hoy. Entonces, viene mucho de que la comunidad internacional se plante como lo está haciendo hoy y exija al régimen que muestre las actas, que justifique sus números y que explique cómo es que hay otros números diferentes de las mismas actas, que ya comunicó María Corina Machado. Entonces, para mí es mucha presión en calle, creo que es lo que va a venir, por lo menos esta semana, y mucha presión internacional. Lo que siga después es muy ambiguo, es muy incierto, no sabemos qué pueda pasar, qué medidas drásticas pueda tomar esta gente que actúa terriblemente mal cuando se siente acorralada. Así que hay que ver. Sí, pienso lo mismo en ese contexto. Creo que, mira, ver a Venezuela en perspectiva en este tipo de situaciones siempre es como ver un túnel oscuro, pero no hay que olvidar que los túneles tienen una entrada y una salida. Entonces la luz al final del túnel creo que es posible, creo que está allí y hay que permitirnos cruzar y sentir que podemos lograrlo, porque creo que esa es la diferencia con este presente en comparación a lo que ya sucedió, que ahora yo siento que la gente sí cree, está convencida de que el cambio ya está, solo hay que está allí como para que nosotros podamos ejercerlo. Y Sí, creo no, estoy seguro que esta vez lo vamos a lograr, hay que decretarlo. sí, y algo que me quedo con algunas personas que sigo, como Erika de la Vega, como mi amiga Givangri Figueroa, y es que lo único que hoy no podemos dejar en manos de esta gente es la esperanza y la fe. No importa cómo nos sintamos adentro, ni el dolor, ni la angustia, ni la desesperación, ni la frustración, ni la impotencia, ni la rabia, pero la fe es lo único que no podemos dejar que nos arrebaten. Eh, y construir desde ahí. Y como dijo Erika de la Vega, vayan a su post. Si afuera hay una tormenta, convirtámonos en una tormenta peor, pero que sea una tormenta de luz, una tormenta de fe, una tormenta de esperanza, que nuestra tormenta sea mucho peor, pero que los resultados sean mejores. Tal cual. Maylud, te abrazo muchísimo. Gracias por compartir juntos acá en este en vivo que fue muy improvisado, les confieso. Fue tipo que me llegó la idea hoy así en la tarde. Le escribí a Maylud, mira Maylud, vamos a animarnos a hacer algo sobre Venezuela porque es que además siento que desde nuestra postura acá en el extranjero, sobre todo acá en Argentina, tenemos la posibilidad de apoyar de cierto modo con la difusión de lo que sucede en Venezuela, que gran parte de lo que pasa en el país no sale y a través de redes sociales, de personas como tú, de canales como este, nos dan la posibilidad, la tecnología de poder difundir lo que sucede fuera del país. Sí, sí, y para mí es un placer, Víctor, que me hayas escrito porque es una forma de hacer catarsis, es una forma de explicar a toda la gente que me pregunta, ¿y qué pasó? A toda la gente que me abraza y me besa y me dice, lo siento, ¿cómo estás? Lo lamento. Por eso hice este conteo dark, porque no es algo de hoy y hay millones de cosas que han pasado que obviamente no podemos terminar de contar porque no nos da la vida para decir todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado y de dónde viene. Pero pero nada, es una oportunidad para cuidar el espacio, para visibilizar, para hacer catarsis. Es así. Sí que bueno, Maylud. Muchísimas gracias por compartir en este en vivo. Esperemos que la próxima vez que volvamos a hablar eh, estemos hablando ya de una Venezuela libre, de una Venezuela en paz y que esté en pro de construir, reconstruirse. Muchísimas gracias, Víctor, a ti por el espacio. A todos muy buenas noches, gracias por sintonizarnos y bueno, que descansen y manténganse atentos de todo lo que sucede en el acontecer de Venezuela y el mundo desde luego. Que tengan muy buenas noches, gracias por estar.